cámara estará perfectamente cargada. Haremos esta operación de arrastrar y disparar hasta que aparezca el 1 en nuestro contador de exposiciones. Una vez hecha esta operación, ajustaremos rápidamente la sensibilidad de la película, es decir, el número ASA o ISO de esta, en el dial de sensibilidades. Esto es importante, no hay que olvidarlo. El dial de sensibilidades lo distinguiremos por unos números que van doblando cada paso su valor. Suelen empezar por 25 o 50 y terminar con 1600 o 3200, las diferentes sensibilidades de la película fotográfica. No confundirlas con las velocidades de obturación. Si tenemos una reflex autofocus, la colocación del rollo es más sencilla. Lo primero encenderemos la cámara y luego abriremos la tapa colocando el rollo con el eje hacia abajo. Lo haremos encajar en una pequeña muesca y sujetaremos la punta de la película con los dedos hasta llevarla al engranaje de arrastre. Allí una marca nos dirá dónde debemos dejar la punta de la película y al momento cerraremos la cámara. El motor de esta arrastrará automáticamente el carrete hasta la foto 1, que aparecerá en el contador de exposiciones. Si os habéis dado cuenta, estas cámaras llevan en el hueco donde se coloca el carrete una hilera de bolitas plateadas. Estas bolitas son el lector del código DX de la película. Todos los rollos que venden en las tiendas tienen adosados en su lateral un conjunto de barras negras y plateadas según la sensibilidad que tengan. Las películas de 100 ASA tienen un código de barras determinado, las de 400, otro, etc. Esas bolitas, al ponerse en contacto con ese código de barras, leen la sensibilidad de la película fotográfica colocada y la ajustan automáticamente en la cámara, con lo que en principio no es necesario hacerlo a mano. Las cámaras digitales no utilizan película fotográfica convencional, utilizan unas tarjetas de memoria donde quedan memorizadas las imágenes. Lo normal es que en la cámara que compremos venga de serie una tarjeta con muy poquita capacidad, 16 o 32 megas, pero esto se puede suplir comprando una o varias tarjetas de mayor capacidad. La colocación es muy sencilla, se abre una contrapuerta y se instala en su interior. Es importante tener la cámara apagada mientras hacemos esta operación, porque si no, no reconocerá la tarjeta. Estas tarjetas no tienen como la película fotográfica una sensibilidad determinada, sino que la cámara puede colocar libremente la sensibilidad que quiera según las necesidades que tengamos. Una vez cargada la cámara, el siguiente paso es limpiar bien el objetivo. Si está sucio con manchas o marcas de dedos, le quitarán definición a nuestras imágenes. Pero cuidado, limpiaremos el filtro protector, no el objetivo, como ya te explicamos en su momento. Lo haremos de la siguiente forma. Con una bayeta fotográfica haremos círculos concéntricos desde dentro hacia afuera hasta que quede bien limpio. Cuidado, es posible que aunque tengas limpio el objetivo, al mirar a través de la cámara puede que veas porquerías por el visor. Estas se encuentran en el espejo reflex, no olvides que ves la imagen a través de él, y si está sucio verás sucias las imágenes. Recuerda que no debes frotarlo nunca. Si te molesta ver las imágenes así, pásale un cepillo de pera de aire y como mucho rózale con la perilla que trae, pero no frotes porque lo pondrás todo peor. Date cuenta que aunque este espejo esté sucio, esto no sale nunca en la foto, porque lo único que haces es ver la imagen a través de él. Cuando disparas la foto, el espejo se pliega y la imagen pasa por debajo de él a la película fotográfica. Es curioso porque mientras el espejo está plegado perdemos la visión de la escena. Si quieres comprobarlo, pon una velocidad muy lenta en tu cámara, mira por el visor y pulsa el disparador. Otro elemento importante que no puede faltar en tu equipo fotográfico es el parasol. Lo peor que le ha podido pasar a este artilugio es que a alguien se le ocurriera llamarle parasol. Esto ha hecho que la gente inexperta crea que solo debe utilizarse cuando se fotografía con sol, y esto es un error. Este aparato deberían haberlo llamado paraluz dispersa, hubiera sido mucho más acertado. Cuando fotografiamos, además de la luz que necesitamos para impresionar la imagen, siempre va con esta un tipo de luz parásita, que lo único que hace es quitarle contraste a nuestro negativo. Cuando fotografiamos frente al sol, se nota más que cuando lo hacemos en otras condiciones, pero es una equivocación pensar que solo ocurre en este caso. Para evitar esto se emplea el parasol. Este aparato se enrosca en el objetivo y se lleva puesto siempre, haga sol, esté nublado o llueva. Solo haremos alguna excepción cuando fotografiemos con flash. Cada objetivo tiene que ir provisto de su parasol.
El problema surge si tienes focales variables. En verdad tienes varios objetivos montados sobre un soporte y necesitarías un parasol para cada focal. Esto es muy incómodo de hacer, así que a fuerza de ser realistas lo mejor es comprar uno para la focal intermedia, 50 mm por ejemplo, y si notas que con alguna focal te viñetea la imagen, mételo para adentro, porque si no te pasará esto en tus fotos. Este viñeteo se ve a través del visor antes de hacer la foto y suele ocurrir en objetivos de focal variable de 35 mm o menos. Este tipo de parasol de goma es muy cómodo y además no transmite las vibraciones de posibles golpes a tu cámara. En esta primera salida es también fundamental apuntar las fotos que vayamos haciendo. Para ello cogeremos la agenda y haremos el siguiente esquema. Por ejemplo, estoy en la foto 6, empleo una focal de 50 mm. Pongo F4 y enfoco a la estatua que está a unos 2 metros. Ajusto la exposición por la velocidad, 60, trato de hacer un enfoque selectivo. Te lo vamos a decir muy claro, si utilizas este sistema de apuntar las fotos y luego comprobarlas, te garantizamos que lo que se tarda en aprender meses, lo aprenderás en semanas, incluso en días. Es el momento de aprender a encuadrar. Estamos de nuevo ante otra etapa clave para conseguir una buena fotografía: el encuadre. Sea cual sea el tema en nuestras fotos, siempre se va a producir una línea del horizonte. Instintivamente la mayoría de la gente tiende a hacer la derecha, y eso es bueno. Las fotografías con la línea del horizonte caída crean un fuerte centro de atención sobre esa zona de la imagen que evita contemplar con naturalidad lo más importante de la misma, es decir, nos distraen del motivo principal. En determinadas situaciones, y sobre todo para algunas personas, el trípode es un buen aliado para evitarlo. Cuando nos situamos delante de un motivo, tenemos que aprender a decidir rápidamente si nos interesa este sobre todo o tal vez también lo que le rodea. Este pequeño análisis resulta muy interesante y fácil de hacer. Si lo practicáis, veréis como muchas veces lo único que interesa de verdad es el motivo. Entonces no lo dudéis, deberéis acercaros más, o bien a pie o bien cambiando la focal, y llenar vuestro encuadre con él. Ahora lo que más os interesaba de ese lugar es el protagonista absoluto de vuestra fotografía. Nada va a distraer ni nada va a desmerecer aquello que os interesaba porque le habéis dado todo el espacio que merecía. En cambio, si no lo hacéis así, eso que era tan interesante tiene que compartir espacio con otras cosas de mucho menor interés. Como resultado, tendremos una fotografía mediocre. Habrá un punto fuerte en la imagen y otro sin apenas interés. Hay ocasiones en las que el motivo y lo que tiene cercano es interesante o va muy bien con el motivo principal. Entonces, sin dudarlo, abriremos el encuadre y dejaremos que ambos elementos se repartan el protagonismo de la imagen. Una cosa es llenar encuadre y otra cosa muy diferente, atosigar. Para evitar esto tenemos que aprender a dejar un margen proporcional entre los objetos y los marcos de nuestra fotografía, es decir, tenemos que dejar que los objetos respiren. Al haber acercado demasiado el motivo al borde, la imagen incomoda porque no hay armonía entre el objeto y el marco, que es el elemento con el que le aislamos del resto de la escena. El objeto, antes de toparse con este, debe tener un espacio libre que tiene que ser lo más proporcional posible por todos sus lados. Cuando fotografiamos a personas o figuras, esto es aún de mayor importancia. Un retrato con demasiado aire por encima de sus cabezas dará una imagen lánguida. El impacto visual del retrato no tendrá fuerza, la imagen parece caída dentro del marco. Si por el contrario cerramos mucho este sobre el sujeto, la imagen aparece comprimida, parece estar encajonada. En cambio, un ajuste proporcional del marco de nuestra foto produce una imagen muy armónica donde cada cosa está en su sitio y cada elemento cumple a la perfección su función. A la hora de realizar una fotografía tenemos tres tipos diferentes de encuadre: el encuadre horizontal, el encuadre vertical y el encuadre inclinado. Lo normal es que apliquemos un encuadre horizontal o vertical a la escena que tengamos para captar más o menos cantidad de la misma. Sin embargo, tenéis que saber que cada uno de ellos transmite un estado psicológico distinto que, si se sabe utilizar bien, puede servir para dar un doble lenguaje a nuestras fotografías. El encuadre horizontal transmite quietud y relajo. El encuadre vertical, fuerza y firmeza.
y el inclinado sensación de dinamismo. Con esta técnica no solo mostraremos un bello lugar, sino que además podremos transmitir también la sensación de tranquilidad que produce utilizando un encuadre horizontal. Por el contrario, si deseamos transmitir mayor vigor y firmeza, utilizaremos para este paisaje urbano un encuadre vertical. Partiendo que tenemos una cámara de fotos en la mano y no una de cine o de vídeo, haremos la mayoría de nuestros retratos en vertical, por una sencilla razón. La mayoría de las personas son más altas que anchas, y si queréis un encuadre con fuerza y proporcionalidad, no os quedará más remedio. Si abusáis del plano horizontal en retratos, sobre todo individuales, vuestras fotos tendrán excesivo aire por ambos lados, robándole protagonismo al motivo principal. En retrato es más adecuado guardar el encuadre horizontal para casos muy concretos y para fotografía de grupo. El encuadre inclinado, aunque es el que menos se usa, sin embargo es quizás el que con más fuerza transmite ese doble lenguaje del que hablábamos. En fotografía de conciertos de grupos musicales, reportajes de moda, publicidad y todo aquello en lo que decidamos transmitir más dinamismo a nuestras imágenes, utilizaremos este tipo de encuadre. Para hacerlo deberemos colocar la cámara en forma de rombo sobre el motivo principal. Observa estas dos fotografías. Una tiene encuadre vertical y la otra inclinado. Ambas reproducen el mismo motivo, pero la sensación que transmiten es muy diferente. De todas formas, uno es muy libre de experimentar en sus fotografías y estas normas no tienen por qué tener carácter inamovible. A veces puedes decidir inclinar la línea del horizonte hacia un lado o atosigar a una persona en un retrato, pero no debes olvidar que si quieres encuadres bien realizados con fuerza y muy estéticos, deberás aplicar en la mayoría de las ocasiones cada uno de los consejos que te hemos dado aquí. Cuando elegimos el efecto fotográfico de enfoque selectivo, lo interesante es aprender a regular el desenfoque del fondo. Si se gradúa bien, este fondo puede enriquecer mucho la imagen. Sin embargo, si no se hace bien, puede dejarnos la foto huérfana. En esta imagen dejamos mucho espacio para nuestro fondo y al emborronarlo demasiado, el motivo principal queda perdido en la fotografía. En cambio, otras veces podemos buscar un desenfoque de este tipo para dar curiosos matices de color a nuestra imagen o sencillamente para aislar del entorno con mucha fuerza al motivo principal. Vamos a aprender a hacer esto. Colócate delante de un objeto que te interese destacar del resto de la escena, por ejemplo, las ramas de este árbol. Vamos a hacer un enfoque selectivo logrando un fondo muy desenfocado. Para ello deberás trabajar con una gran focal, por ejemplo un 210 milímetros, y lo segundo, aproximarte bastante al punto de enfoque. Con estos elementos no necesitarás poner un diafragma abierto, que sería lo normal para lograr este efecto. Coloca F8, ajusta la exposición y apúntalo todo, no lo olvides. Si utilizas una focal menor, 70 mm por ejemplo, cierra menos el diafragma, F5,6 y acércate más al punto de enfoque. Si en cambio decides colocar un objetivo de 50 mm, aquí sí que tendrás que trabajar más con el diafragma. Pon el más abierto que tengas, F2,8, y acércate lo más que puedas al punto de enfoque. Sin embargo, si queremos un enfoque selectivo no tan acusado, dejando que se insinúen las imágenes de los fondos, actuaremos de la siguiente forma. Elige un objeto y coloca una gran focal, 210 mm por ejemplo. No te acerques tanto como antes al punto de enfoque, pero tampoco te alejes, porque recuerda que estamos haciendo también aquí un enfoque selectivo. Pon un diafragma o número F cerrado, por ejemplo F11, y haz la foto sin olvidar ajustar la exposición y enfocar bien la imagen. Puedes hacer lo mismo con una focal de 70 mm o similar, cerrando algo menos el diafragma, por ejemplo, a F8. Y si lo haces con un 50 mm, vuelve a cerrar algo menos el diafragma, por ejemplo, a F5,6, pero esta vez acércate un poquito más. En las tres imágenes, el fondo llena nuestro encuadre,
Apoya la imagen principal, la enriquece, pero no compite con ella, pues no tiene la misma nitidez. Debes saber que todos los objetivos no se comportan de la misma manera, por lo que estos pasos son aproximados. Deberás probar y experimentar con tus propios objetivos. En el capítulo del enfoque te dijimos que todos los objetivos tienen una distancia mínima de enfoque. Si algún objeto la transgrede, no podrás enfocarlo. Comprueba, por ejemplo, la distancia mínima de enfoque de tu objetivo de 50 milímetros. Vamos a colocar objetos a una distancia inferior. Intentaremos enfocarlos, pero no podremos. Enfocando al punto más cercano posible a tu objetivo, coloca F4, ajusta la exposición por la velocidad y haz la foto. Todos los objetos que invadían la distancia mínima de enfoque, los cuales no pudiste enfocar, han salido desenfocados. Vamos a repetir la foto con el mismo encuadre. Cierra el diafragma a F22 o F32 y ajusta la luz por la velocidad. Si no hay mucha en la escena, te pedirá muy lenta, pero no te preocupes porque hemos puesto la cámara en el trípode. Con velocidades lentas es muy conveniente poner el autodisparador de la cámara, habrá menor riesgo de vibraciones. Observa la foto. Los primeros elementos de la escena, aunque no pudiste enfocarlos, han salido nítidos. La profundidad de campo ha avanzado tanto al cerrar el diafragma que incluso lo que no era posible enfocar ha salido bien definido. Y es que en fotografía no deberás nunca olvidar que mando de enfoque y anillo del diafragma trabajan juntos. Te proponemos otro ejercicio de profundidad de campo. Para ello continuaremos con una focal intermedia, 50 milímetros, porque presumiblemente este objetivo lo tendréis casi todos. Encuadra un paisaje o similar, con algún objeto muy próximo a ti. Enfoca al fondo y abre el diafragma. Ajusta la exposición y haz la foto. Observa el objeto del primer plano, ha salido desenfocado. Esta técnica de enfocar al fondo y abrir el diafragma se utiliza mucho para enmarcar fotos. Estos primeros planos desenfocados le dan originalidad a nuestra imagen y es una forma más de demostrar nuestra creatividad y punto de vista personal de la escena. En fotografía, podemos determinar con bastante precisión qué parte de la escena queremos que salga nítida y cuál desenfocada, sobre todo si tenemos focales donde viene marcado lo que llamamos los fotógrafos la escala de profundidad de campo del objetivo. Esta se compone de las distancias en metros o pies que aparecen en el mando de enfoque, de los números F que aparecen en el anillo de diafragmas y de una escala fija de los mismos números F, los cuales se repiten a un lado y otro de una demarcación. Funciona de la siguiente manera. Hagámoslo con un ejemplo. Enfocamos a un objeto y el mando de enfoque nos dice que se encuentra a 2 metros. Colocamos F16 en el diafragma y trazamos unas líneas imaginarias desde los F16 de la escala fija hacia el mando de enfoque, abarcando las distancias entre 1,5 metros y 3 metros, es decir, todos los objetos que se encuentren dentro de esas distancias saldrán nítidos en la fotografía, mientras que los que se encuentren fuera de esas distancias saldrán desenfocados. Si variamos el diafragma y ponemos F4, ahora las distancias abarcarán desde poco menos de 2 metros hasta algo más de 2 metros. La profundidad de campo ahora es mucho menor. Ahora solo aparecerán nítidos los objetos que estén en este nuevo intervalo de distancias. Hagamos ahora unas fotos de velocidades lentas, por lo tanto, lo primero, la cámara al trípode, no lo dudes. Elige el motivo, encuádralo bien y enfócalo. Comienza por una velocidad no demasiado lenta, 15 por ejemplo. Ajusta la exposición por el diafragma, busca el momento oportuno y dispara la foto. Observa la sensación de movimiento que se produce en la imagen. No te quedes ahí, prueba con una velocidad más lenta y luego con otra más lenta aún. Experimenta con el movimiento, busca nuevas escenas a fotografiar. Si tu trípode no es muy estable o tienes costumbre de apretar con fuerza el disparador, lo mejor cuando fotografíes con velocidades muy lentas es que utilices un cable de disparo. Con él podrás disparar tus fotos sin miedo de posibles vibraciones. Es un pequeño cable que se enrosca principalmente al disparador de la cámara y que por medio de un pulsador que lleva en su extremo nos permite apretar este sin tocarlo. A diferencia del autodisparador, nos permite disparar la foto en el momento que creamos más conveniente. Debes aprender también que a veces estamos condicionados por la luz
a la hora de conseguir nuestros efectos fotográficos. Si quieres hacer un efecto de sensación de movimiento en un día soleado, por mucho que cierres el diafragma, probablemente te diga el fotómetro que tienes demasiada luz, por lo que te puede obligar a poner velocidad rápida, perdiendo de esta forma el efecto de sensación de movimiento. Para esta situación los fotógrafos tenemos una pequeña ayuda. Existe un filtro fotográfico que, una vez colocado delante del objetivo, nos reduce hasta en 3 puntos de luz la luminosidad de la escena sin tocar los controles de la cámara. Se llama filtro gris de densidad neutra y es indispensable en el equipo fotográfico de cualquier buen aficionado. El sistema más económico es el de adaptadores. Deberás de comprar primero una arandela del diámetro del objetivo donde lo vayas a colocar. Una vez enroscada, colocarás el adaptador sobre ella y sobre este el filtro. De esta forma podrás trabajar con total comodidad. Este adaptador te valdrá para otros filtros que, como más adelante te enseñaremos, son indispensables en fotografía. Hemos aprendido cómo con velocidades rápidas congelamos un movimiento y cómo con velocidades lentas creamos sensación de movimiento. ¿Se te ha ocurrido pensar que puede que haya una técnica que combine ambas cosas en una misma fotografía? Pues efectivamente la hay. Se llama el barrido fotográfico. Con esta técnica congelaremos el desplazamiento del sujeto, mientras que con el fondo que hay detrás de él crearemos un curioso efecto de sensación de movimiento. Lo haremos de la siguiente forma. Buscaremos lo primero un lugar donde se produzca movimiento perpendicular a nosotros. Colocaremos en la cámara una focal de 70 mm o superior y una velocidad de obturación de 60 o 125. Ajustaremos la luz por el diafragma, encuadrando la zona por donde pasará ese objeto. Efectuaremos el enfoque también por esa zona y procuraremos no movernos del sitio para evitar tener que volver a enfocar. Cuando veamos aparecer el objeto, comenzaremos a encuadrarle antes que pase por delante de nosotros y le seguiremos con la cámara. Cuando esté frente a nosotros dispararemos la foto y atención, seguiremos moviendo la cámara unos segundos más mientras seguimos su estela. La velocidad de 60 o 125 congelará el movimiento del objeto y el barrido que hacemos con la cámara creará ese efecto de desplazamiento del fondo. Una vez realizada la salida, lleva cuanto antes los rollos a revelar. La película fotográfica, una vez expuesta, como mejor está, es revelada. Ten cuidado con los revelados excesivamente baratos. La mayoría se hacen con químicos agotados y no sacan los colores con toda su intensidad. Lo mejor es que reveles en tu tienda de confianza. Si el día estuvo nublado, te recomendamos que pidas tus copias en brillo. Sacarán con más fuerza los colores. El papel brillo es bastante espectacular, pero tiene dos problemas. El primero son esos molestos reflejos que produce el papel al ondular la copia. Y el segundo, que si se manosean mucho las fotos aparecerán huellas. Si en alguna foto te molestan en exceso, lava la copia con agua corriente y ponla a secar, desaparecerán. Si en cambio tuviste un día de mucho sol, es preferible pedir las copias en mate. La elegancia del mate nos cautiva a la mayoría de los fotógrafos. Si puedes, evita pedir tus copias en tamaño 10×15, es un tamaño excesivamente pequeño, destinado principalmente al aficionado sin inquietudes fotográficas. Por un poquito más puedes hacerlas en 13×18, un tamaño donde verás y mostrarás mucho mejor tus progresos. En cuanto al tema del margen, si lo pides, la foto estará mejor delimitada, el encuadre parecerá más preciso, pero si no lo pides parecerá más grande. Nada más recibir tus copias y tras un inevitable primer vistazo, déjalas un momento de lado y lo primero compra un pequeño álbum de negativos con hojas y archívalos, manipulándolos siempre por su arista. Evita ponerle los dedos para que no cojan huellas, el negativo hay que mimarlo. Si se estropea una copia se pide otra y se acabó, si se estropea un negativo ya nunca tendremos bien la copia. Si te ha revelado las copias un buen laboratorio, probablemente los negativos vengan ya protegidos en fundas. Guárdalas para cuando pidas segundas copias y tengas que entregar el negativo en la tienda. También puedes poner la fecha de la salida y el lugar donde la hiciste. Estas cosas, según pasa el tiempo, es muy gratificante tenerlas bien apuntadas para así recordarlas con facilidad. Ahora quizás venga lo más importante de la salida. Una vez vistas varias veces las fotos para calmar esa lógica ansiedad, coge tu libreta y una a una, sobre todo las fotos importantes,
Vete comprobando todo lo que hiciste y apuntaste. Verás lo rápido que aprendes. Un consejo: cuando mires tus fotografías, evita hacerlo bajo la luz de la fluorescente, pues esta iluminación apaga los